La escóbula de la brújula. Podium Podcast. Santa Teresa de Ávila, Santa Teresa de Jesús, para que luego no haya polémicas. Hay que hablar de ella. Es inevitable. Indudablemente. Y hoy, Marcos, tú te has contagiado del espíritu después de levitar. ¿Has entrado en éxtasis? Sí. De hecho, estoy en éxtasis desde el principio del programa con este público tan fenomenal que tenemos aquí. Y sencillamente, bueno, pues he traído lo que son, 4 ejemplos de lo que inspira el éxtasis de Santa Teresa de Ávila, vamos a decir de Ávila, que estamos aquí, para hacer honor a la santa, puesto que ha dado ha dado lugar a muchísima inspiración para los artistas. Y entonces, claro, el hecho de que uno diga transverberación, dice, vas a la calle y le dices, oye, ¿qué es la transverberación? Y a lo mejor eso se queda un poco tú, como diciendo, claro. ¿Esto qué es? ¿Una transferencia bancaria? ¿Qué es la transverberación? No, vamos a ver. Voy a advertir una cosa antes de que sigas. La presentación de Marcos tiene algunas imágenes. Bueno, ¿no? Hay que decirlo. Te me has adelantado, como ya, dice. pero es que hay que decirlo. Lo digo por quien lo quiera ver en redes sociales y para que ya no interrumpirte. Bueno, vamos a tomar. De hecho, he traído unas imágenes que son un poquito polémicas y controvertidas. De hecho, yo os pido que tomemos cierta distancia, puesto que estas imágenes, cuando se han expuesto y se han visto en determinados círculos, pues han provocado bastante escándalo. Entonces, os propongo un viaje como de 4 ejemplos, de 4 artistas a lo largo del tiempo, que he visto cómo son 4 escalones para terminar en el más escandaloso, en el que cada uno da la sensación y la interpretación de lo que es esa transverberación, que para uno será el éxtasis. A alguien le dices éxtasis y ya dices, bueno, vamos a ver, ¿qué puede ser un éxtasis? ¿Es una catarsis? ¿Es un éxtasis místico? ¿Es un éxtasis que ya nos metemos en un terreno erótico festivo? ¿Qué es? Entonces, bueno, pues a lo largo de toda la historia, los escritos de Santa Teresa, inspirados por esa inspiración mística, celestial, divina, en la que contaba sus experiencias, los pintores que somos los encargados de hacer una puesta en escena de cómo le sucedió a la santa aquello, pues han ido por varios derroteros. Entonces he traído como al principio, pues como veis en la pantalla, una famosa y fenomenal imagen del Greco. La representa así, en esos estados en los que aparece la paloma del Espíritu Santo, con esa luz, esa inspiración divina en la que guía su mano y está en esa armonía sintiendo todo esto. A continuación, las siguientes imágenes, podemos ver que en el barroco, pues en una escena, el pintor italiano Francesco Montevaso en el siglo XVII, pues la hace con esa especie de aspa barroca y ya empieza a mover los personajes, empieza a hacer una especie de escenografía, pero en la misma época, esta Santa Teresa, pintada también por Matías Prete en 1609, opta por algo más sereno. Vemos que esta misma sensación, esta misma inspiración y transverberación, estos éxtasis, están entendidos de muy distintas maneras. Entonces, claro, a mí lo que más me llama la atención de los episodios de la vida de la santa son cuando sale de esta enfermedad a los 24 años, en la que se aparece durante 4 días en estado de catalepsia, sin dar signos de vida, que le echan le hacen todo tipo de estímulos, incluso le derriten cera en los ojos y no se despertaba. Era una especie de catalepsia. Y entonces, aparte, la realidad hay que mirarla pues desde distintos puntos de vista. Esto que le pasaba a Santa Teresa, ¿qué era? Entonces, me interesa saber el punto de vista de los artistas, de los místicos, de la Iglesia y de los médicos. ¿Qué dicen los médicos? ¿Qué pasaba? ¿Cuál podría ser la causa? La causa podría haber sido provocada por una encefalopatía vírica, según el neurólogo García Albea, del Hospital Príncipe de Asturias, en la que en esa época habían una serie de contaminaciones de alimentos en la que esta epilepsia provocada por
esta epilepsia provocada por la encefalopatía vírica podía llegar a estos estados de epilepsia, problemas cognitivos, estados alterados de conciencia. Es decir, aquí hay un terreno bastante resbaladizo en la que los médicos dan su opinión. ¿Podemos pasar a la siguiente? Las siguientes... Sí, un segundito, Marcos. Digo porque yo luego voy a tocar un poquitín el Sí, tema. sí, sí. De hecho, fue dada por muerta Exacto. y le dieron la extremaunción. Y de hecho, la iban a enterrar. Su Luego padre se contaré- negó. Su padre se negó a... Luego ya contaré... Por eso no he querido extenderme, porque sabía que tú ibas a tocar eso y otra serie de cosas que coinciden un poco con lo mío, pero sobre todo en el corazón que aparece, que está en esa ampolla, en esa iglesia, etcétera, ¿no? Entonces, la primera artista, fijaos que he traído una mujer que era también, estuvo en un convento hasta los 23 años, no se llegó a ordenar monja, que se llamaba Teresa José Óbidos, y pinta esta transverberación de Santa Teresa siguiendo un poco lo que es el propio escrito que dice Santa Teresa, que es impresionante. Dice que estos querubines, que había un querubín, y dice textualmente: víanle en las manos un dardo de oro largo y al fin del hierro me parecía tener un poco de fuego. Este me parecía meter por el corazón algunas veces y que me llegaba a las entrañas, y al sacarle me parecía que llevaba consigo y me dejaba toda abrasada en amor grande de Dios. Es decir, tenía un ascua. La primera persona que hace esto literalmente es esta pintora que nace en Sevilla pero se traslada a Portugal, a esta ciudad de Óbidos, y nos muestra este efectismo cuando la santa está diciendo en sus escritos que le aparece este ángel por el lado izquierdo. Aquí podéis apreciar en la imagen que es sujetada por dos ángeles, y este querubín, que es el segundo en la escala celestial, por así decirlo. Primero están los serafines, querubines, tronos, potestades, este tipo de jerarquía celestial. Pues este querubín es el que le lanza el dardo. Fijaos en este gesto, que luego lo vamos a ver en otro artista. Josefa de Abidos fue una auténtica feminista, de la misma forma que lo fue Teresa de Ávila, y llegó a vivir de sus obras, llegó a vivir de su pintura, firmaba con su padre los bodegones y los retablos que pintaba, y al final, cuando su padre murió, pues llegó a ser absolutamente independiente, vivía de su propio trabajo y, en fin, es un poco una artista absolutamente extrapolada, extraña, porque, claro, la mujer estaba sujeta absolutamente al varón en esta época, y hay muy pocas pintoras que nos llegue su propia, esta especie de producción que ella tenía, y tan característica y singular. La segunda obra que os traigo es la de Bernini, que es el que destapa la caja de los truenos, para mi entender. Es decir, Bernini lo que hace en la Capilla Cornaro en Italia, en Roma, es esta fastuosa escultura en la que, como os he comentado, a diferencia del relato de la santa, el querubín se le aparece por su lado derecho. Es un mármol que tarda 5 años en hacerlo, es decir, no sé si tendría alguna obra entre medias, pero tarda 5 años en hacer esta maravilla, que pongamos por caso que es lo mismo que tarda Miguel Ángel en hacerse el paredón del juicio final. Fijaos la cantidad de tiempo que invierte Bernini en este fastuoso, en este tremendo mármol, y entonces aquí lo que hace es una cara de un querubín, que es esa sonrisa enigmática que tiene, como los ángeles que pinta Leonardo da Vinci, y entramos un poco en la harina que logra, de algún modo, burlar la censura de la Iglesia cuando pone la cara de la santa representando un éxtasis, pero este éxtasis es místico, es orgásmico, es placentero, es divino. Claro, él se inspira en el clímax femenino para llegar a esta especie de representación. Claro, ahí ya levantó un poco de escándalo en esta época, y vemos como estas imágenes, os he traído una comparativa, que por una parte los éxtasis místicos, si os dais cuenta lo que estamos viendo, son muy parecidos
a los que ha habido en la época y en la historia reciente, pues las apariciones marianas de Garabandal, de Medjugorje, y muy seguramente podrían haber estado presentes en Fátima y en Lourdes. Es una figura de niños con la cabeza hacia atrás, con los ojos en blanco, la boca abierta. Es muy parecida a lo que es la cara del moribundo, y un investigador llamado Roman Guber comparó todas estas caras de éxtasis, que todas eran iguales, incluso en las películas de la pornografía, del porno. Me podéis preguntar lo que queráis, porque estoy seguro... Lo que te voy a decir es que te vas a meter en terreno pantanoso ahora. Bueno, esta imagen de Bernini lo que me sugiere fue la famosa novela de Ángeles y Demonios, de Dan Brown, donde sitúa ahí uno de los crímenes y una de las señales, ¿no?, para desencriptar un poco ese código que había que eliminar. Pero se fijó más en la especie de espada o de flecha que tenía el ángel, y ahí es donde se señalaba, ¿no?, el lugar donde estaba el siguiente crimen. Bueno, pero bueno, claro, que es curioso, ¿no?, que como Dan Brown, por ejemplo, que me imagino que de mística bulense sabía poco, pero que al final reflejó esta obra de Bernini porque le pareció muy llamativa. Claro, pero si es que, si os dais cuenta, ahí tiene, sibilinamente coge y entre líneas mete pues su propia cosecha, y es un grado más en la anterior obra que hemos visto del dardo, cuando entra en el pecho de la santa y aparecen estas llamas. Él lo relaciona este éxtasis con el clímax, con el orgasmo femenino, y aquí, bueno, pues hacemos una comparativa y lo relacionamos todo. El siguiente escalón, que vamos un poco increciendo, es en el año 1989, cuando un cineasta joven, Nigel Whitgrove, rueda un cortometraje que se llama Visiones de éxtasis. Visiones de éxtasis está inspirado precisamente en los éxtasis de Santa Teresa y va mucho más allá. Es decir, bueno, vamos aquí de alguna forma a daros mi visión de lo que es este éxtasis, y lo interpreta. Y claro, aquí ya nos ponemos en un terreno resbaladizo de decir, ¿esto cómo lo hace? ¿Para hacer escándalo? ¿Para decir realmente y tirar de la libertad de expresión que había en su país? Pues no, lo que hace el BBFC, el Consejo Británico de Clasificación Cinematográfica, es que, vamos a ver, señores, aquí lo que vemos es una escena en la que aparece un personaje que representa a Santa Teresa de Jesús o de Ávila interactuando sexualmente con otro que representa a Cristo crucificado. Bueno, pues claro, lógicamente lo vetó absolutamente, lo prohibió. Fue la única película que se prohibió durante 23 años en el Reino Unido. Fijaos hasta qué punto ya entramos en lo que es el terreno resbaladizo y en el tema religioso, que bueno, pues levantó ampollas. Pues este Tribunal Europeo de Derechos Humanos al final falló en favor de liberar esta prohibición, pero el BBFC mantuvo inflexible desde 1996 hasta el 2008 la prohibición de esta película. Podemos pasar a la siguiente. Aquí he hecho una especie de capturas de pantalla de lo que es... Bueno, la película es un poco... Sí, un poquito... en fin, sí, eso. Entre erótico, subidita de tono y tal. Subidita, y no precisamente por las levitaciones. No. Y aparece de todo un poco. Este cineasta, Fran, para que veas, dejó de hacer cine después de hacer esta película. Ah, pues sí. Entonces, en unas declaraciones de The Guardian dije... Pero bueno, yo no sé cómo se ha escandalizado la gente tanto. No, hombre, pues nada, o sea, 4 cositas. Nada, son 4 cositas, claro, 4 velitas que había puesto ahí, ensangrentadas, una monja ahí dando besos en el pecho a Jesucristo. Bueno, no pasa nada, hombre. Como sigamos por aquí, nos van a correr a gorrazos. Fíjate, lo que yo sí creo que esto no se habrían atrevido a hacerlo con otro tipo de religiones, ¿eh? Efectivamente, que es un poco a donde ninguna de las llegar. otras dos restantes del libro no se habrían atrevido. No se habrían atrevido. Y bueno, un poco como el remate del tomate, esta exposición de un artista que utiliza un bolígrafo, el bolígrafo Bic. Es su herramienta mágica en la que consigue unos acabados tan hiperrealistas que podemos alucinar. Se llama Juan Francisco Casas, y en su exposición O Roma o Morte, en un barrio muy madrileño como el barrio de Salamanca, lo expuso en una
en una galería. Entonces esto, pues claro, lógicamente levantó la ira del ultracatolicismo, empezaron a hacer pintadas como esta que podemos ver, blasfemia, Dios, patria y justicia, que es el lema carlista, Dios, patria y rey, que es el lema carlista. Hubo una serie de altercados allí, como un hombre entró en la galería y acompañado de 2 policías diciéndole, por favor, retirar inmediatamente todos estos cuadros. Tuvieron que poner una especie de plástico translúcido para que no se viera el interior de la galería. Y bueno, ¿y qué había ahí? ¿Qué había ahí? Bueno, pues parte Juan Francisco Casas, jienense, del año 1976, de la obra nada menos que la Transverberación de Bernini, y la lleva a su terreno y lleva un poco a reflexionar en este escándalo. Es decir, podemos ver pues una señora, bueno, pues describe tú lo que ves ahí. Por ejemplo, Madre en de esta. Dios, la patata caliente que me acaba de soltar. Tú me sueltas a mí en algunos programas unas patatas todo lo de calientes. caliente. Ya, Pues, ahora me la devuelve. Ahora ahora me te aguanto yo, enteras. ¿no? Vale. Pues veo a la izquierda, veo dos... Ahora es cuando, Fran, te voy a ayudar, Gracias. es cuando dices las imágenes las Paso tenéis palabra. en... Sí, las tenéis en YouTube, en Facebook, en Twitter, etcétera, etcétera, pero me temo que no me escapo. Es mejor verlas que describirlas. Bueno, voy a describirlo rápidamente. Veo a 2 mujeres viendo un cuadro en una galería donde hay una señorita con cara de estar sufriendo, con un vestido bastante poco abultado y donde se está sujetando sálvase en las partes. Mientras a su izquierda hay otra obra donde hay una señorita tumbada en una cama boca arriba, fresca, Muy fresca. no tiene Lo calor, que dice, y tiene una revista en la cara mientras lleva su mano a ciertas partes pudendas. bueno, esto es lo que diría Chiquito de la Calzada, está haciendo una guarrería española consigo misma. Gracias. Lo has descrito tú mejor que yo. ¿Verdad? Sí. Entonces, la cuestión es que en la portada de la revista que viene el rostro que hemos estado viendo anteriormente, que es el rostro polémico de Bernini, de Santa Teresa de Ávila. Bueno, hay una serie de comparativas también con ese rostro y, como hemos visto antes, con el porno, en realidad, con imágenes del porno del orgasmo femenino. Bueno, pues este autor juega con esto. No sabemos si al final, hombre, si determinamos tomar una distancia, si todo el arte contemporáneo que se va a basar un poco en lo que es el escándalo, ha conseguido que estemos hablando de él. La galería también tuvo que, se las vio y se las deseó para continuar con la exposición, porque creó muchísima polémica. El embajador de Italia, cuando estuvo allí en la Academia de Roma, tuvo que quitar varias obras diciendo, bueno, yo no quiero líos, por favor, quitarme esto de aquí. Es decir, ahí la montó. Y entonces, claro, hay unas declaraciones de la propia... Uy, ¿qué es esto, Marcos? En fin. ¿Qué es esto? Volvemos. Bueno, pues esto es como una especie de pastel, ¿no? Diría yo. ¿Un pastel? No, descríbelo tú. Vaya, hombre, tú. otra vez. Una señorita sujetándose ciertas partes superiores, con 2 monedas de 50 céntimos tapando la guinda del pastel, y la imagen de Santa Teresa, la cara en pleno éxtasis, como impresa en un rombo incrustado entre los 2 pasteles. Fijaos que este nivel de acabado lo consigue con un bolígrafo Bic. Estoy diciendo Bic y además estoy haciendo publicidad, que yo creo que este hombre se habrá asociado ya con la marca de escritura. Aunque solo sea por todos los que ha gastado. Y entonces la directora de la galería, claro, cuando le preguntan y le sonsacan y le dicen que es que, esto es un diálogo entre la obra clásica y la obra contemporánea, que ellos, están tomando lo que es un orgasmo público y sagrado y pretende poner un espejo ante la hipocresía de la sociedad. Entonces lo que trae a colación es que ¿no será esto mismo lo mismo que hizo Bernini en su época, que escandalizó, o lo que hizo Caravaggio, que retrató a la Virgen María teniendo como modelo a prostitutas, a gente de la calle, mendigos, también lo que ha hecho Pier Paolo Pasolini, lo que ha hecho, Ganacci, Rafael, Caravaggio, todo este tipo de personas lo que hicieron en su momento fue sacar de contexto una cosa, decir, bueno, no vamos a hacer lo que está establecido, vamos a escandalizar y vamos a que el arte progrese. Yo no sé si estáis de acuerdo conmigo. Vamos. Bueno, pero lo de Pasolini va más lejos porque hay que Pasolini meter fue el todavía elemento más político que tenía mucho que ver. Date cuenta que era un comunista convencido en contra de un momento donde los nazis... En fin, tendríamos que hacer un programa entero sobre eso. Uy, Nada. qué frase tan Y recurrente. sencillamente, para terminar, Sí. no quiero alargarme mucho, hay que andar un poco con cuidado con este tipo de cosas. Es decir, no sabemos si ya hemos llegado ya... Lo dices ahora. Ahora que has que ya soltado os he esto. soltado y os habéis quedado bien a gusto.
que hemos llegado ya a este techo de decir, vamos a ver, hemos llegado ya a un techo de escandalización en el mundo del arte, todo lo que vemos en Narco, ya no queda más que decir, o estamos haciendo parangón con estas fases de la historia del arte en la que hemos roto moldes, etcétera, etcétera. Bueno, ojo, que os recuerdo que también pasó lo mismo con la publicación de las caricaturas de Mahoma en los periódicos daneses, en los periódicos franceses. Ha habido muchas manifestaciones, incluso ha habido tiroteados, 12 personas que han sido asesinadas. Es decir, bueno, el sexo no es tabú. Lo que es tabú es la religión, ¿eh? Eso es lo que estamos hablando. No me toquen la religión, que podemos tenerla bastante gorda. Sencillamente quería acabar con esta reflexión. Nosotros no estamos ni por uno ni por otro lado.